Una mala idea. Es un chiste, aquí le diríamos que es un chiste cruel. Los chistes en general son siempre crueles porque operan a base de bajar de un nivel alto, bajar a una persona rápidamente a un nivel bajo. Ay, Los sí, sí, chistes, sí. sí, siempre tienen un fondo cruel, por eso hay que tener mucho cuidado. Habría que hacer una ética del chiste, Sí, porque sí, sí. yo sé de campañas electorales que se han hecho en alguna nación en la que se destruyeron a base de chistes a los enemigos políticos. Ah, qué barbaridad. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Y se puede hacer. La estética nos dice cómo. Sí. Qué barbaridad. Bueno, pues sí, tendré cuidado con los chistes. Sí. No, no. Yo, yo creo que también religiosamente el chiste es una falta de amor al prójimo, ¿eh? Yo creo que es falta de caridad. Tiene un fondo. Por eso los chistes son buenos cuando uno admite que el otro haga también chistes a base de ti. Entonces sí, es gracioso porque yo me río un poco a costa tuya durante 5 minutos y tú después a costa mía. Y eso Sí, entre amigos es simpático, ¿no? sí, sí, Pero sí, sí. lo malo es cuando se hacen chistes a base de otra persona, siempre, pero uno no admite chistes a base de uno. Sí. Muy Claro. Es- bien. Sí, 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 sí. Doctor, ¿cómo está? Rubén Rebolledo, director de hombre, comunicación y muy operaciones de Red bien, muy Familia. bien, muy bien, pues decidido todo. Perfecto, veo que Luis y usted ya están charlando muy ameno. Claro, Pues, claro, ¿le claro. parece? Arrancamos, estamos en tiempo, ya tenemos alrededor de 170 personas conectadas, se irán conectando durante la sesión algunos más. También Sí. estamos haciendo la transmisión en diferentes plataformas sociales, ¿no? Como Facebook de la institución, ¿no? Y YouTube también. Mm, Y bueno, Oye, Rubén, sí, permíteme una Luis. pregunta a ti y al doctor. ¿Puedo mencionar que la conferencia estará grabada y la puede Sí, pedir claro. alguien? Sí, ¿Sí? de hecho ya abrimos ahorita la sesión para el público en general, ya nos están observando. Sí. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo de parte de esta institución, de Red Familia, que tiene más de 20 años trabajando a favor de las familias en México. Y bueno, pues les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes a esta charla con don Alfonso López Quintás, filósofo, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, a esta conferencia que hoy bien vale mucho la pena escuchar a estos expertos, grandes expertos en materia de lenguaje, y por ello hemos titulado esta conferencia La manipulación del lenguaje en el siglo XXI, ¿no? Es una maravilla tener a don Alfonso López Quintás con nosotros. Y antes de arrancar su charla, les queremos presentar y dar la primicia del videoinforme de Red Familia 2020, compartir con todos ustedes con alegría los logros, los retos a los que nos enfrentamos durante 2020 y también contarles un poquito de lo que hicimos el año pasado, ¿no? Corre video y regresamos con la charla de don Alfonso López Quintás. Muy buenos días a todos y gracias por conectarse a esta conferencia. Donde miles de familias perdieron a sus seres más queridos, perdieron su empleo y cerraron sus empresas. Sin embargo, 2020 nos recordó cada día el gran valor que tiene nuestra familia y el gran valor que tiene la vida de cada mexicano. Y a pesar de las adversidades, en Red Familia redescubrimos que somos fuertes, resilientes y capaces de construir la felicidad de millones de familias. Y créenos, no ha sido un camino fácil. Así como tú, también experimentamos la inestabilidad del Internet y las videollamadas cortadas. Pero con cada llamada,
y cada mensaje logramos sentir que estamos unidos con un solo propósito: tomar las mejores decisiones a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Te presentamos algunas actividades que marcaron este 2020. Vinculación. Llevamos a cabo 142 conferencias a nivel nacional e internacional sobre temas como la defensa de la vida, la ideología de género, el abordaje y el trabajo en las asambleas internacionales y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Generamos 2 foros internacionales sobre familia y vida. Alcanzamos a más de 747,000 personas online con los temas de acompañamiento del embarazo inesperado, así como el fortalecimiento de la sociedad civil. Alcanzamos a más de 16,000 personas con nuestro programa de alianzas e incidencia internacional en más de 10 países. En colaboración con The Binational League, fundamos la International Youth Network con el objetivo de fortalecer y formar nuevos liderazgos para la incidencia internacional en los temas de vida y familia. Logramos 2 importantes alianzas estratégicas, con el gobierno de Brasil en el tema de familia y con Panamá en el tema educativo. Asuntos públicos. Revisamos los procesos de armonización de las leyes locales de educación en 7 estados de la República. Analizamos el proyecto de sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar el derecho a la vida de los niños y las mujeres del estado de Veracruz. Trabajamos con actores de sociedad civil en Guerrero para atender las recomendaciones de la alerta de género y prevenir la imposición del aborto en ese estado. Llevamos a cabo una conferencia estatal en Puebla sobre COVID y sus repercusiones en materia económica y de violencia contra las mujeres y la familia. Participamos en el Parlamento Abierto del Congreso de Guanajuato para defender los derechos humanos. Desarrollo institucional. Se llevó a cabo la 9ª edición del Premio Familiarizarte, con el tema La familia siempre está de moda. Generamos una sinergia con 31 socios aliados. Recibimos 592 propuestas y premiamos a los 12 ganadores de 4 categorías. Impartimos 12 webinars con diferentes temas en pro de la familia, con la participación de más de 780 personas. Beneficiamos a 2,458 niñas, niños y adolescentes. Desarrollamos 4 entrenamientos docentes titulados Formación Integral en Afectividad y Desarrollo Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de profundizar en los fundamentos y metodología de Aprendiendo a Querer. A través de la Coordinadora Regional del programa, apoyamos a 21 coordinadores de escuela a nivel nacional pertenecientes al programa. Durante el año, realizamos 3 jornadas de formación pedagógicas. Impartimos 21 webinars, donde se inscribieron más de 5,785 personas, entre autoridades educativas, docentes, padres de familia y público en general de México, Argentina, Colombia, Chile y España. Iniciamos la 2ª generación del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y Educación de la Sexualidad. Se inscribieron 47 alumnos de países como Perú, Chile, Italia, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela y Bolivia. Comunicación. Alcanzamos a más de 5 millones de personas a través de 24 campañas de comunicación, donde resaltamos la importancia de vivir en familia ante el COVID-19, concientización del daño que causa la píldora del día siguiente y prevención de la violencia familiar. Generamos más de 91 entrevistas en medios nacionales e internacionales con nuestros expertos. Estuvimos presentes en más de 748 notas de prensa. Impartimos 26 webinars en Facebook y alcanzamos a más de 2,700 personas. Los temas que tratamos fueron salud emocional ante COVID-19, permanecer en casa y reavivar a la familia, economía familiar, violencia en las relaciones de pareja. Elaboramos imágenes, videos y comunicados de prensa acerca de las consecuencias de aprobar la marihuana en México, la tragedia de promover y aprobar el aborto en niñas y adolescentes de 13 años, así como el no respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos, alcanzando a más de 1,300,000 personas.
Influimos digitalmente para que la Suprema Corte de Justicia desechara el proyecto que buscaba omitir el derecho a la vida en Veracruz. Desarrollamos 66 cápsulas para Expreso de la Mañana de Televisa, donde brindamos recomendaciones sobre diversos temas que ayudan a la familia. Incrementamos nuestros seguidores, 21% en Facebook, 16% en Twitter y 10% en Instagram. En Red Familia, trabajamos para que cada mujer decida con el corazón y la mente a favor de sus hijos, para que el matrimonio y la familia sean mejores y más fuertes, porque cada niño permanezca en la inocencia, libre de ideologías. Es momento de celebrar la vida y de seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Es momento de inspirarnos, de soñar junto a nuestras familias, de decirles cuánto los amamos y que a pesar de las adversidades, seguiremos adelante. La pandemia cambió la manera en que nos relacionamos y fortaleció nuestra pasión de trabajar por la vida y la familia de todos. Nos enorgullece saber que contamos contigo y que 2021 será un año desafiante, pero con fe y esperanza iluminaremos nuestro camino para florecer y prosperar, porque la familia no es algo importante, lo es todo. Somos Red Familia, lo hacemos por ti. Bueno, pues nuevamente les damos la bienvenida a los que se han sumado a esta conferencia y los dejo y además presento a nuestro consejero, querido Luis Azueta. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en esta charla y será el encargado de presentar y llevar la conferencia de don Alfonso López Quintás. Bienvenido, Luis. Buen día. Qué amable eres, mi querido Rubén. Yo, pues, tengo el honor, el gusto, el placer de presentar al doctor Alfonso López Quintás. El doctor López Quintás en 1989 fue maestro mío, así es que es muy fácil presentar, además de lo admirable y admirado que es él, pues es muy fácil presentar a alguien a quien quieres, a quien estimas, a quien respetas, a quien te ha marcado en la vida con su conocimiento. Entonces es sencillo, es sencilla mi labor y me voy a quedar callado porque a veces hablo mucho, generalmente, y no digo tantas cosas. El doctor, querido doctor Alfonso López Quintás, es sacerdote de la Orden de la Merced. Es doctor también, doctor en filosofía, catedrático emérito en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de número de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas, pues fundador de la Escuela de Pensamiento y Creatividad, cofundador del seminario importantísimo y famoso conocido Javier Zubiri en Madrid. Es autor, un gran escritor, un pensador, autor de más de 60 obras de filosofía, pedagogía, hermenéutica y teoría de la creatividad. Y tiene unos 80, ya se ha actualizado con el tiempo, tiene unos 80 videos, se ríe él, tiene como 80 videos formativos de su fundación, de la Fundación López Quintás. Y sin más preámbulos, sin más palabras, con todo nuestro respeto, con todo nuestro cariño, doctor, lo dejo con su auditorio. Muy bien, muy buenas tardes. Muy agradecido por esta presentación y solamente quisiera, antes de empezar, saludar a todas las personas que pertenecen a esta grandísima obra, Red Familia, que a juzgar por lo que están haciendo, pues están creando pues un espacio de juego en el cual es un honor poder colaborar y poder figurar. Realmente me inspira solo saber que estoy en un medio que están haciendo todo lo que están haciendo por la familia, que es lo más grande que hay en este mundo. Pues eso ya me inspira mi trabajo. Y sin más preámbulos, vamos a ello porque tenemos mucha materia. En este tiempo quiero tratar 4 puntos. A ver si
funciona bien este sistema y puedo verles bien. 4 puntos. El primero es hacer notar el alcance de la manipulación. Se habla mucho de la manipulación y tenemos el peligro de pensar que se trata de una técnica de dominio del pueblo, una técnica de, diríamos, dominar el pensar, el sentir, el elegir de las personas. Y eso es verdad, pero no es solo eso. La manipulación es mucho más, implica mucho más que eso. Implica un dominar el pensamiento para llevarlo a lo que yo suelo llamar el nivel 1. Yo distingo 4 niveles. El primer nivel es el más elemental, es el del trato con objetos. Es un nivel de dominio, posesión y manejo. Y es un nivel un tanto egoísta. Yo quiero manejar cosas para mi provecho. Pero luego viene el segundo nivel, que es el nivel humano. El nivel donde están las personas, donde está la creatividad cultural, donde están la interpretación de obras, por ejemplo, musicales. Es otro nivel, son otras realidades. Y por tanto la actitud del ser humano tiene que ser distinta. Tiene que ser una actitud no de dominio, sino de respeto. No una actitud de despego respecto a las realidades, sino de estima. Es una actitud no de manejo, sino de colaboración. ¿Ven? En cuanto nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo en un nivel de personas, de grupos humanos, un nivel de creatividad, de relaciones, de encuentro, entonces ya tenemos que adoptar otra actitud. El manipulador quiere bajarnos del nivel 2 al nivel 1. Quiere que nos movamos en el nivel del dominio, de la manipulación, del dominio, la posesión, el manejo de cosas y de personas como si fueran meras cosas. ¿Ven? O sea, manipular no es solo querer dominar las mentes, es querer bajarnos a un nivel inferior al que nos corresponde. Eso es lo malo. No un nivel de estima de los demás, sino un nivel de voluntad de dominarlos. Es bien distinto. ¿Ven? Entonces, figúrense ustedes lo que es un político, por ejemplo, que se deja llevar de la manipulación, del afán de dominar, y que entonces, claro, tenderá a bajar a nivel 1. Hoy la cultura en general está muy dominada por esta ambición de dominar, porque en el fondo es esa secreta ambición humana de ser, de poder, ¿verdad? Y hoy tenemos también mucho peligro. La manipulación tiende a llevarnos ahí. Pues bien, sigamos. Para conseguir manejar a su arbitrio a los grupos humanos, lo que quiere la manipulación, el manipulador, es convertirlos en masas. Miren que esto es muy importante. Un grupo, cuando es creativo, cuando tiene grandes ideales, es una comunidad. Si ese grupo pierde los ideales y se queda solo retiene como ideal de la vida el dominar, poseer a los demás, dominarlos, manejarlos, esa persona se rebaja y rebaja a todos los que estén alrededor. Esto es una cosa muy peligrosa. Por eso conviene advertir al principio que las astucias de la manipulación y de los manipuladores tienen una meta mucho más, diríamos, mucho más ambiciosa de lo que a veces se puede pensar. Ortega y Gasset solía decirlo: cuidado con los términos del lenguaje, que los suelen utilizar los manipuladores de tal manera que los convierte a los términos en los mayores déspotas que padece la humanidad. Esto lo decía Ortega. Y el bien conocido dirigente ruso Lenin, que algo sabía de poder y de adquisición del poder y de mantener el poder, dijo en una ocasión, sorprendentemente, dijo: lo que sostiene a los regímenes actuales, a los estados, no son los fusiles, las ametralladoras, los tanques, los grandes bombarderos, son los términos del lenguaje. Por eso él se dedicó en buena medida a estudiar filología y llegó a escribir artículos en revistas especializadas en filología, porque decía: ahí está el poder, claro. El lenguaje manipulado es una palanca tremenda para dominar y evitar ser dominado. Por eso tenemos que tenerlo en cuenta.
Claro, cuando una persona, por ejemplo, tiende a dejarse llevar, o mejor dicho, regir su vida por el gran ideal que es la unidad, es uno de los grandes valores, esa persona tiende a subir, a crecer. Y eso es el gran camino. Por eso tiende también a rodearse de personas cuya meta en la vida no es dominar a los demás, poseerlos, manejarlos, sino juntarse entre todos para servir al gran valor de la unidad. Crear unidad en formas de encuentro, en forma de ayuda mutua, qué sé yo. Bien. Entonces, nosotros vemos que actualmente, tanto en Europa como en América, de una manera especial, todo Occidente, tenemos una gran tarea, que es aprender a pensar con todo rigor. Miren, ustedes me podrán decir, sobre todo los que tengan ya cierta edad, oiga, yo he pasado por muchas escuelas, yo algo he aprendido a saber pensar. Miren, yo les podría decir, después de haberlo estudiado mucho, que hay personas consagradas al estudio, famosas por sus libros, por sus títulos académicos, y no saben pensar. En el sentido este en que yo lo entiendo, pensar bien, por ejemplo, es no pasarse de un nivel a otro. Si, por ejemplo, a mí un escritor me dice, estamos condenados a la soledad, porque si yo tengo dolor de muelas, a mi mejor amigo no le duelen. Le puede doler que me duelan, pero a él no le duelen. Uno está cerrado en su piel, está encerrado en su soledad. Y si yo tengo una gran alegría, la tengo yo, pero no a él. Y luego él saca una conclusión. Esto era un nivel biológico, el ejemplo, nivel biológico. Saca ahora una conclusión en el nivel personal y dice, como personas estamos condenados a la soledad. Y yo me digo, pero ¿cómo es posible pasar del nivel biológico al nivel personal? Eso no es saber pensar bien. Y puede ser una persona que tenga un bello estilo literario, que sepa expresarse de una manera realmente adorable, pero no sabe pensar. Y por eso para enseñar a los jóvenes a abrirse paso en la vida, eso es muy malo, porque a los jóvenes lo primero que hay que hacerles ver es cómo es nuestra forma de vivir, nuestra forma de desarrollarnos, la forma humana, y que tengan la mente bien clara. Por eso yo quiero decirles una cosa desde el principio. Estudiar el tema de la manipulación no es solo advertir y delatar las astucias de los manipuladores para hacer ver blanco lo negro y negro lo blanco, para engañarnos, etc. Eso también es objeto de este estudio, pero lo principal no es eso, es aprender nosotros a pensar bien. Frente a la manipulación que lo tergiversa todo, lo embrolla todo, lo confunde todo, nosotros tenemos que dar lucidez, claridad en el pensamiento, saber distinguir muy bien lo uno de lo otro, para sobre todo después cuando hablemos con los jóvenes y con los niños, saberles orientar muy bien, saber decir qué es lo prometedor para el ser humano y qué es lo destructor. ¿Ven? Entonces, estudiar la manipulación es mucho más que estudiar unos cuantos casos de manipulación. Ahora veremos algunos, pero eso no es lo decisivo es nosotros aprender a pensar muy bien. Frente al que no piensa bien, a propósito, para engañar, para manipular, ya veremos después que no es lo mismo engañar y manipular, pero bien, de momento pase, puedo decirlos casi como sinónimos. Para aprender el peligro que tiene la manipulación, tenemos que nosotros aprender a pensar muy bien. Y como veremos al final, este es el gran antídoto contra la manipulación. Porque lo importante no es enseñar a las personas lo que es la manipulación, su peligro, y enseñarles a delatar la manipulación para no dejarse llevar. Y otra cosa es que nosotros vivamos una vida conforme a lo que la vida realmente exige de nosotros. ¿Ven? Bien, entonces dicho esto, yo les recordaría una frase de este gran científico que fue Albert Einstein, que dijo en una ocasión, la fuerza desencadenada del átomo lo ha transformado todo menos nuestra forma de pensar.
Por eso nos encaminamos hacia una catástrofe sin igual. Fíjense lo que dice este gran científico. Y yo me pregunto, ¿qué forma de pensar debiéramos haber cambiado para evitar este hecatombe? ¿En qué estamos errando? Y yo pienso, dicho de una manera muy sencilla, lo que él realmente pensaba al hablar de forma de pensar que debiéramos haber cambiado era la forma de pensar objetivista, dominadora, posesiva, que había hecho quiebra en la Primera Guerra Mundial. Cuando se pensaba que entonces íbamos a tener la felicidad, empezó realmente la preparación de la Segunda Guerra, para hundir más a toda Europa y a todo el mundo bajo una capa de sal. Créanme que yo la primera vez que fui a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, yo era jovencillo, y me encontré allí en Colonia, la ciudad de Colonia, delante de la estación de ferrocarril, a la gran catedral gótica de Colonia, que yo conocía tanto desde niño por las fotografías, que yo admiraba tanto. Estaba como una gran dama enlutada, rodeada de ruinas por todas partes. Yo sabía que alrededor de la catedral gótica había habido unas iglesias románicas que eran verdaderas joyas del arte universal. No había nada. Estaba todo absolutamente convertido en ruinas. Y yo me preguntaba para mí, ¿podrá alguien, por ventura, levantar a Europa de esta cima del odio? Y parecía imposible. Pues bien, fueron luego 3 cristianos, fíjense, 3 dirigentes cristianos, Adenauer, de Gasperi y ahora se me ha ido el tercero, bueno, ya lo diré después. 3 dirigentes cristianos, un italiano, un francés y un alemán. 3 cristianos que tomaron en serio el cristianismo y dijeron, todo ha sido causado por el egoísmo, por la altanería, por haber abandonado el espíritu cristiano. Retornemos. Yo soy testigo personal por mi relación con la obra Ostpriesterhilfe, la obra Ayuda a los sacerdotes del Este, de la cual fui presidente durante muchos años, hasta que ahora por la edad ya lo he dejado. Debido a esto, yo he sido testigo personal de una gran labor de reconciliación entre los unos y los otros. Precisamente esta obra se dedicaba a reconciliar. Bueno, pues entonces Einstein nos dice, para evitar el hecatombe hay que recobrar un estilo de pensar que nunca se ha debido perder. Y yo decía, ¿cuál es ese estilo de pensar? Es sencillamente el gran estilo cristiano de Europa y de Occidente en general, que era justamente tener el ideal de la unidad, el amaos unos a otros como yo os he amado en el fondo del Evangelio, ¿no? El ideal de la unidad. Si se pierde ese ideal, sencillamente una cultura auténtica no se puede sostener, a la corta o a la larga. Pues bien, si nosotros queremos contribuir a alcanzar este alto nivel que significa la cultura, el humanismo cristiano bien entendido, entonces tenemos que pensar en qué significa la libertad del ser humano. El tema fundamental frente a la manipulación es cómo conservar la libertad interior frente a la manipulación. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿En qué consiste la libertad? La libertad auténtica. Y por lo primero que tengo que decir es esto. No aceptemos nunca que se hable de la libertad en general, que es la costumbre actual. La libertad. Hay varias clases de libertad. Por lo tanto, no tiene sentido decir la libertad de expresión. Yo diría, ¿cuál? ¿Qué tipo de libertad? No se dice. Eso es el primer acto de manipulación. Ocultar que hay diversas clases de libertad. Y la gran tarea del ser humano en este mundo es conquistar las formas más altas de libertad. Fíjense, yo distingo la libertad de maniobra, el poder en la vida hacer lo que uno quiere, tener libertad para actuar, para maniobrar. Eso es la primera,
que es muy importante, pero es la primera, la más elemental. Luego hay otra que es la libertad creativa. Con esa libertad tenemos que crear, por ejemplo, formas de encuentro, formas de cultura de todo tipo. Tener que poder crear formas de relación amistosas con otras personas. Sería la libertad creativa. Pero por encima de ella hay una libertad creativa interior, que es la libertad que nos lleva a interiorizar nuestro deber de atender a los demás, de ser buenos con los demás, interiorizar el deber. Yo prometo, por ejemplo, dar una conferencia. Bueno, es un acto muy bueno y es una gran promesa, pero luego hay que cumplirla. Yo puedo cumplir la promesa y decir, voy a dar la conferencia, pero hacerlo por el qué dirán. Por decir, si no la digo, quedo mal ante el público. Ese es un deber que yo tengo, pero no lo he interiorizado. Yo, por lo tanto, cumplo mi deber, lo cumplo, pero con un tipo de libertad pobre, porque yo doy la conferencia porque exteriormente se puede entender mal. Estamos en la primera fase de libertad interior. Pero yo puedo interiorizar el deber y decir, es que yo quiero hacer esto. Porque hablar con los jóvenes, hablar con este público, no sé cuánto, compartir estas ideas es algo muy bueno. Yo lo quiero hacer, entonces ya mi libertad no solo es creativa, es también libertad interior. ¿Ven? Pero si yo digo, es que a mí me encanta hablar de esto, es que yo le tengo amor a esto de dar conferencias, sobre todo a este público. Entonces es una libertad interior amorosa. Mira, otra clase de libertad, una libertad que interioriza el deber de crear unidad con los demás por amor. ¿Ven? Pero ese amor tiene grados y puede llegar a ser un amor, pues, superficial, que es algo magnífico, pero en fin es elemental, a ser una caridad absoluta, una caridad incondicional, como la del padre Kolbe, por ejemplo, que en un momento, en el horror de Auschwitz, supo dar la vida por una persona que ni siquiera conocía y dio la vida. Y yo me digo, ¿qué tipo de libertad interior tiene que tener una persona para en ese momento en el cual el espíritu de apego a la propia realidad se exacerba, dar un paso adelante y decir, me ofrezco por él? Bien. Muchos tipos de libertad. Esa es la gran tarea que tenemos que hacer. Al tiempo que estudiamos la manipulación, ir perfeccionando nuestra forma de libertad, porque ese justamente es el mayor antídoto contra la manipulación. Porque lo que quieren los manipuladores es justamente que nos bajemos al nivel 1, el nivel del egoísmo, del manejo de todo. Manejar incluso personas para dominarlas. Eso es lo que tenemos que evitar, sobre todo elevándonos al nivel más alto. Y una vez dicho eso, paso a la segunda parte, que era la descripción de la manipulación, tal como yo en varios libros he estudiado, en fin, y he analizado. Uno de ellos, la manipulación al descubierto, lo acabo de publicar hace unos días, o me lo han publicado en Amazon. Y es un libro donde ustedes todo lo que vaya a decir hoy pueden encontrar todo esto muy ampliado, con muchos ejemplos, etc. Por eso ya no me voy a detener mucho en ejemplos concretos, aunque algunos diré porque son muy importantes. Entonces, esta segunda parte tiene a su vez 4 partes. La primera, ¿qué significa manipular? Segundo, ¿quién manipula? Tercero, ¿cómo lo hace? Mejor dicho, ¿para qué lo hace? Y cuarta, ¿cómo lo hace? ¿De qué manera? ¿Con qué astucias? Y luego llegará una cuarta, pero la diré al final, la más importante, una cuarta, he dicho ya 4, ahora viene una quinta, la parte última, que tenemos que ver en esta segunda sección, la más importante, pero no lo digo hasta el final. Primero, ¿qué significa manipular? Miren, manipular lo dice la palabra misma, viene de mano, manejar. De por sí, únicamente son manipulables los objetos. Yo puedo manejar este bolígrafo, lo manejo, es mío, puedo hacer con él lo que quiera. Lo manejo, puedo darlo a otro, puedo usarlo, puedo tirarlo. Si me canso de él, lo canjeo por otro. ¿Ven? Eso es el nivel 1. Cuando en la última guerra mundial se metía a 200 personas en un vagón de tren en el que podrían caber, de alguna manera, por ejemplo, 8 o 10
200 personas, se les estaba manipulando en el sentido más cruel, porque se les estaba bajando al nivel 1, tratándolos como meros paquetes. Tú 200 paquetes los pones uno encima de otro en un vagón, con tal de que haya sencillamente espacio para todos, no pasa nada. Los paquetes van y se los transporta. Pero tratar a personas como si fueran paquetes, pues miren, en mis años de estudio en Alemania, yo he podido tratar a personas que habían sufrido esos vejámenes, esas manipulaciones, y a mí me decían, lo que querían los verdugos no era sencillamente, digamos, hacernos sufrir, que también, pero no tanto, lo que querían era rebajarnos, envilecernos, que nos sintiéramos tratados como viles gusanos. Ya decir meros objetos ya es decir mucho, pero esto casi lo agrava. Y era por una razón, porque cuando se quiere dominar a un pueblo y convertirlo en masa, lo primero que hay que hacer es conseguir que cada uno se siente envilecido. Entonces, un pueblo que tiene personalidad, un pueblo que cada persona sabe lo que hace, tiene ideales en la vida, es un pueblo que puede ser numeroso o pequeño, pero no es una masa. Porque miren, la masa es un concepto cualitativo. No por el hecho de que hay muchas personas en un recinto, podemos decir que hay una masa. Yo nunca diría la masa ruge, por ejemplo, en un campo de fútbol. No, porque si la gente que va allí están unidos en qué sé yo, podríamos decir familias, porque casi son familias, es decir, diferentes grupos. Y todo eso se transmite a veces de padres a hijos, de abuelos a nietos, qué sé yo. Pues tiene su sentido, tiene un sentido de unión, qué sé yo. Yo no hablaría ahí de masa, porque puede haber cierta creatividad en todo eso del deporte, sin duda ninguna. También hay exageraciones, ¿verdad? Pero puede haber cierta. Miren, hay masa cuando un número de personas está desestructurado. 2 personas, 3 personas, por ejemplo, en una familia que no están unidos, que no tienen un ideal común, que no tienen tareas que comparten, se pueden constituir una masa. Hombre, una masa de 3 personas, sí, en este aspecto cualitativo sí puede haber, puede ser una masa. ¿Qué quiere el manipulador? Reducir a masa. Reducir la familia, reducir los grupos parroquiales, reducir, qué sé yo, la iglesia en conjunto, reducir las universidades, desestructurar, desunir. Bien. Entonces, primero, manipular. ¿Qué es manipular? La manipulación realmente realiza muchas actividades, pero en el fondo lo que quiere es rebajar. Rebajar de un nivel superior a un nivel inferior. Y por eso el manipulador quiere siempre interpretar las realidades del ser humano, interpretarlas de manera negativa. Por ejemplo, hubo un ministro en cierto país, ministro de Justicia, responsable de la ley del aborto, que cuando en ese país quisieron reconocerla legalmente, dio una razón, que era exactamente esta, estaba condensada en una frase. La mujer, oigan bien los términos para ver qué bien la tenía estructurada para manipular. La mujer tiene un cuerpo y hay que darle libertad para disponer de ese cuerpo y de cuanto en él acontezca. Miren, la mujer tiene un cuerpo. Esta frase se sostiene. De verdad que en el estado actual de la antropología internacional, en el estado actual de la antropología se puede decir esto. Esto es que es de primero de filosofía, de primer curso. La mujer y el varón igual. Pero ya en el caso de la frase esta, la mujer no tiene cuerpo, es corpórea. Y todos los grandes fenomenólogos y estudiosos del ser humano, piensen en Merleau-Ponty, por ejemplo, en Francia, él se volvería a la tumba si oye esto. Él sabe que ser corpóreo, está bien dicho, es corpórea, pero no tiene cuerpo. Puede decir que esta mujer tiene un vestido, tiene una casa, tiene un bolígrafo, tiene
tampoco tiene un marido. Se podría, para hablar bien, habría que decir, es esposa de fulano, porque ya el verbo tener es muy del nivel 1. El verbo tener es como el verbo hacer, son muy del nivel 1. Por eso hay que tener cuidado con estos verbos, como en la famosa frase francesa, que no es lo mejor que nos han dado los franceses, que nos han dado muy buenas cosas, pero no fue esa frase la de hacer el amor. El amor se crea, pero no se hace. Se hace un bolígrafo en una fábrica, pero el amor no. El amor se crea. Es como los versos. Un poeta no le puedes decir, ¿usted cuántos versos ha hecho ayer? Y él le podría decir, perdone, yo no hago versos. Como el carpintero hace mesitas para los niños en el colegio. Yo no hago versos, creo versos. Y tendría razón. Los versos pertenecen al nivel 2 y ahí el verbo adecuado es crear. Esto pasó en una ocasión con el famoso poeta Jorge Guillén, que fueron unos alumnos de un instituto a homenajearle el día de su 80 cumpleaños. Dijeron, maestro, usted ha cumplido, ya tiene muchos años, pero seguirá haciendo versos, ¿verdad? Y él, que era muy amable, no les dijo, niño, aprende a hablar, que no se dice hacer versos, hay que decir crear versos, sino que él muy amablemente y muy poéticamente abrió la ventana de su cuarto que daba al mar del Mediterráneo, y le dijo, mira, pues es posible que yo algún día haga esto, oiga las gaviotas, oiga, respire el aire fuerte de las algas del mar, y se me ocurre un verso. Miren qué bonito se lo dijo, con qué humildad y con qué se me ocurre un verso. Claro, es que al poeta se le ocurren las ideas. Y esas ocurrencias tienen a veces un valor genial. Pero es el fruto de toda una vida de trabajo. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hace el manipulador? El manipulador es el mayor reduccionista, reduce el valor. Fíjense, ustedes cuando ven una persona, un profesor, un escritor, alguien, quien sea, o una persona mismo en una conversación normal, que reduce el valor. Por ejemplo, ese ministro reducía el valor de la mujer. La mujer tiene un cuerpo. Hay que decir, perdone, no reduzca usted el valor del cuerpo de la mujer. La mujer no tiene cuerpo, es corpórea. ¿Por qué? Porque el cuerpo es parte de la persona humana. Fíjense que cuando yo, por ejemplo, figúrense que yo llevo tiempo sin ver a un amigo, como tantos que tengo en México, ¿verdad? Que lo veo así de repente, ¿qué hago? Le doy muy bien la mano, como muy fuerte, para saludarlo, bien le doy un fuerte abrazo. ¿Qué sucede cuando yo le doy la mano a un amigo y todo mi cariño hacia él, toda mi nostalgia de él, de no haberle visto durante años, brotan en la palma de mi mano? ¿Cómo es posible que todo mi ser esté palpitando en la palma de mi mano? Si la mano es algo material y mi cariño es algo inmaterial. Es que el cuerpo es mucho menos material de lo que se dice a veces. Cuando hay amor, el cuerpo se transfigura, el cuerpo se eleva, es como la sensibilidad en el arte. Cuando un pianista se pone a tocar el piano, sus dedos se vuelven inteligentes de una manera especial. Ellos dicen, tengo la obra en dedos, claro. Y hay una sensibilidad especial, la sensibilidad sube de grado. Esto es muy importante. Pues bien, terminemos con la frase del ministro. La mujer tiene un cuerpo y él sin duda se daba cuenta, por poca información que tuviera, que esa frase no se tiene de pie, que esa frase es muy vulnerable. Por eso introdujo inmediatamente una palabra talismán. La palabra, ahora diré lo que son las palabras talismán, la palabra libertad. Dice, hay que concederle libertad para disponer de ese cuerpo, etc. Miren, las palabras libertad las palabras talismán son unos de los recursos más fuertes que tiene el manipulador hoy día. Dicho de una manera muy rápida, palabras talismán son términos del lenguaje que por una serie de razones, que ahora no tendría tiempo a hablarlo, una serie de razones históricas, se han convertido en una especie de panacea. Por ejemplo, en el siglo XVI se concedió la palabra orden
por influencia de la ciencia, que ahí todo tiene que ser racional, muy bien ordenado, se concedió un enorme prestigio. Entonces se convirtió como una especie de talismán, el orden. Proceder con orden era proceder bien, pero el orden lo instaura la razón humana. Por eso en el siglo XVII se consideró la razón como algo talismán, algo que vale mucho, que puede mucho, que influye mucho en toda la vida humana. Fíjense excesos que ha habido, como la introducción de la razón en Notre Dame de París, como la diosa razón, que fue como una seducción. Las palabras talismán no convencen, seducen, que es bien distinto. Miren, seducir es como fascinar, que te llena como de, no digo de entusiasmo, que me iba a salir la palabra, sino de especie de exaltación. Te parece que estás ante algo muy grande, pero es como un fogonazo de una hoguera de hojarasca que brilla de un momento y se desaparece, quedan solo cenizas. Miren, la seducción es algo tremendo. Pues bien, el ministro aquí metió rápidamente una palabra talismán, porque él sabe bien que cuando se pronuncia una palabra talismán, pone uno al público ya de parte de uno, porque la palabra talismán da, como diríamos, promete muchísimo. Si ustedes en un discurso hablan de la libertad, defender la libertad, saben que tienen ya un 99% de su favor. Y por eso el manipulador utiliza muchísimo los términos talismán. Pero hay que tener en cuenta una cosa. En el caso este del ministro, una persona que esté un poco formada tiene que decir, a pesar de que has utilizado la palabra talismán, libertad, no se puede decir hay que darle libertad para que pueda hacer de su cuerpo lo que quiera y de cuanto en él acontezca. Ahí vuelve el término hacer. Hacer es muy propio del nivel 1, como les dije antes. Por lo tanto, ya no se está reduciendo la vida humana al nivel 1. Mal camino llevamos. Por lo tanto, hay que formar, por ejemplo, a los chicos y formarse uno mismo para darse cuenta de cuando alguien con un razonamiento, aunque parezca muy bien trazado, muy bien articulado, nos rebaja al nivel 1. Hay que ponerse, diríamos, alerta. Porque miren, el nivel 1 es magnífico en la vida humana, no podríamos vivir sin él. Hay que manipular las cosas, la cocinera en la cocina manipula los alimentos para darnos una rica comida. ¿Qué duda cabe en que es necesario eso? Lo peor del nivel 1 es cuando uno se aferra a él y no quiere salir de él. Eso es lo peor, porque entonces bajas a los 4 niveles negativos. -1, -2, -3, -4, y eso ya es el desastre, que es lo que está pasando hoy mucho en el mundo, incluso en la política. El quedarse en el nivel 1 es lo malo. El nivel 1 es muy bueno, pero es muy bueno vinculado al 2, al 3 y al 4. Ahí está la cuestión. Una cocinera que manipula los alimentos, pero es para dar una comida a su familia o a sus amigos. Y esa familia además van a celebrar un banquete en honor a alguien que tuvo un éxito magnífico. Se celebra algo y se hace por el valor de la unidad, para acrecentar en la unidad de la familia, del pueblo. Magnífico también. Y si somos cristianos y decimos, es que Jesús nos ha dicho, amaos unos a otros, por lo tanto, celebrad los triunfos de los demás, que eso también es una virtud, celebrar los triunfos, que a veces no pasa mucho eso, que ni siquiera los mismos amigos los celebran. Es más fácil llorar con el que llora que celebrar un triunfo con el que lo celebra. Pues bien, si tú lo haces, estás haciendo algo magnífico, ¿ves? Y eso, todo ese alimento que preparó esa cocinera, está sirviendo a eso que acabo de decir, que pertenece al nivel 2, al 3 y al 4. No, la vida. Ahora, lo malo es quedarse en el nivel 1. ¿Qué quiere hacer el manipulador? Que vivamos en el nivel 1. Y todo lo que vamos a decir ahora de él, verán, como todo tiende a lo mismo, a bajarnos a nivel 1. Bajarnos a nivel 1. Miren, por ejemplo, el arte donjuanesco. Ustedes todos conocen el Don Juan de Tirso de Molina, que no se llamaba, podríamos decir, el enamorador de Sevilla. No, él le llamó genialmente el burlador de Sevilla. ¿Saben por qué? Porque el amor de Don Juan era un amor propio del nivel 1, el que abusaba de los demás, en concreto ya de las jóvenes, ¿no? Las tomaba como medio para su libertinaje.
pero lo hacía incluso con el fin de burlarse de ellas después. Recuerdo que en esta obra de Tirso de Molina, el criado, Leporello, le dijo, cuidado en Nápoles, que él estaba detrás de una joven de una familia muy noble. Y el criado le dijo, cuidado jefe, cuidado mi amo, que es una persona muy principal en la ciudad. Y el don Juan, muy arrogante, le dice, tanto mejor, mayor será la burla. Ya no le importaba la parte diríamos, de goce sensorial que podía tener, sino burlarse de ella. Eso bien es puro del nivel 1, es el dominio, la posesión. Yo te levanto con promesa, te vas a ser la diosa del reino. Y luego, ya a final de la noche la deja caer. ¿Para qué? Para dejarla burlada ante el pueblo. La burla. Eso es típico de todo amor meramente erótico. El amor que va solo a considerar a la otra persona como un medio para nuestro dominio, nuestra satisfacción, etc. Eso es puro nivel 1. Y ustedes verán que toda la literatura que se ha hecho que habla del erotismo, en el fondo acaba siempre en la violencia. Don Juan, por ejemplo, triunfaba siempre, pero era con la violencia, con la espada. Hasta que llegó al final. Cuando le dijeron, al final, eso se ve muy bien en la ópera Don Giovanni de Mozart, cuando al final le viene a decir don Gonzalo que era el representante de la virtud, el representante de la vida religiosa, es decir, de los niveles superiores, le dice, se acabó. Aquí vas a dar tú cuentas al Dios eterno de tu conducta. En el fondo lo que hace es, vamos a poner en confrontación el nivel 1 que tú te mueves y el 2, el 3 y el 4 en el que yo me muevo. Don Gonzalo era el representante de esos 3 niveles superiores. Al ponerlos en confrontación, don Juan, el altanero, el que siempre ganaba, el que manejaba la espada como nadie, se quedó absolutamente incapaz de moverse. Y termina después con un gran grito, un grito tremendo que es cuando se representa bien, es impresionante porque indica, diríamos, el estado de desolación absoluta en que se encontraba don Juan realmente cuando le confrontan su vida de nivel 1 con las vidas superiores. Podríamos decir entonces que también el amor puede llevarnos puede ser un elemento de manipulación enorme. Yo podría contarles, y eso puedo hacerlo porque no digo nombres, de un alumno que tuve yo en una ocasión, que ya era un alumno crecidito en años, que era muy rebelde para las cosas de ética, etcétera. Y cuando yo les expliqué los niveles de realidad y les dije que cierto tipo de amores son manipuladores y que tienden a bajar a las personas del nivel 2 al nivel 1, él se dio cuenta de que eso lo estaba haciendo él con su novia. Y un día vino a verme y venía como fuera de sí. Y me dijo, me he dado cuenta por lo que usted dijo en clase, porque yo nunca les daba consejos ni les decía, no hagáis esto, ni esto, ni esto, sino que les ponía las bases para que ellos lo descubrieran, para que ellos se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, si era aceptable o no. Y él me dijo, me acabo de dar cuenta de que soy un canalla. Darme cuenta de esto, y era un chico formado ya en otras en ciencias, y era un chico. Y decir esto, yo le dije, oiga, es muy fuerte lo que está usted diciendo. Y dice, y tan fuerte que me tiene desesperado, porque yo no pensaba que fuera capaz de eso, de estar manipulando a mi chica, a mi amiga, a mi novia, de tal manera que la estoy bajando de nivel y la estoy tratando como un vil objeto. Y yo le dije, y porque me di cuenta de que esto es terrible, he cambiado. Y yo entonces le dije, si yo le hubiera dado el consejo de no hacer eso con una joven que me hubieran hecho, y si lo hubiéramos echado por la ventana más cercana, porque era un momento muy convulso en la Universidad Española, era el momento en que Franco estaba a punto de morir, y bueno, estaba y tal. Pero dice, usted nunca hizo eso, sino que nos dio los fundamentos de una moral. Nos enseñó a distinguir estos niveles, de los cuales se deduce la actitud que debemos tener. Bien, es lo que le impresionó a este chico realmente esta realidad, de que
hay diversos niveles y tenemos que subir del más elemental a los otros superiores, no bajar. Pues bien, primero, ¿qué es manipular? Es eso, rebajar de nivel. Segundo, ¿quién manipula? El que quiere vencernos sin convencernos. El manipulador nunca da razones, sino que se vale de subterfugios para dominarnos. Yo recuerdo siempre hace años cuando aquí en España se empezó con un coche, a fabricar un coche, y en la televisión se exhibía ese coche y siempre se ponía una bella señorita abriendo la puerta, invitándole al comprador a entrar. Yo decía, en la propaganda se nos presentan dos realidades, el coche y la señorita. Nadie nos ha dicho que si compramos el coche nos van a poner en relación X con esta señorita. Sencillamente se ponen las realidades para que influya el que lo va a comprar y que la compra de este coche en concreto tenga ya como esa especie de matiz erótico, etc. Bueno, si alguien te hubiera dicho, si compras el coche te vamos a asegurar una relación X con esa señorita, esto no sería una manipulación, era sencillamente un canje, era un comercio. Un comercio, por supuesto, muy vil, muy despreciable, pero comercio. No era tampoco un engaño el ponerte a la señorita en la puerta. No era un engaño. Miren, engañar y por tanto mentir es decir algo falso a sabiendas de que es falso, para engañarte. Por lo tanto, para hacerte tomar una decisión que tú no tomarías por tu cuenta seguramente. Mentir no es solo decir algo equivocado. Equivocarse es una cosa, mentir es otra. Mentir es decir algo equivocado a sabiendas de que lo es, adrede para engañarte, para que tomes una dirección equivocada. Pues bien, el manipulador no es mentiroso, no quiere mentir. Quiere manipular, que es distinto, quiere llevarte a donde él quiere, pero dando la impresión de que te está haciendo bien. ¿Ven? La manipulación es distinta, pero es también muy, muy nefasta. Pues bien, esta manipulación comercial suele ir unida con una manipulación ideológica. Una manipulación ideológica. Por ejemplo, se suele meter la condición social, a veces el orgullo de una condición social elevada, en la compra de tales o cuales coches, etc. ¿no? Por ejemplo, había un coche que se estaba vendiendo en aquel tiempo aquí en Europa, y yo leía de propaganda en revistas, en periódicos en generales, y decían, por ejemplo, una cosa como esta. Fíjense, ¿cuántas veces se utiliza la palabra señor? Un señor como usted debe utilizar un coche como este, que es el señor de la carretera. Enseñoréese de sus mandos y siéntase señor de su vida. Porque se ve que este coche, por sus condiciones, estaba pensado para un tipo de vida, un tipo de personas que estaban un poco cerca de la clase más noble, pero todavía no llegaban. Entonces, hacía también esta propaganda. Este tipo de manipulación tiende siempre a rebajar. Y eso es realmente lo peor del asunto. Yo le pregunto rápidamente, ¿para qué se manipula? Pues ya casi lo he dicho ahora. Se manipula sencillamente para decidir tu vida rebajándote. Claro, no es ya que te engañen diciéndote esto o lo otro, compres este coche o lo otro. Eso no tendría en conjunto en tu vida, no tendría mayor valor. Lo importante es que te rebajan de nivel y que te hagan creer que bajándote de nivel, entonces tú eres una persona como Dios manda. Una persona que estás dominando, manejando, teniendo una buena situación en la vida y sin pensar en valores superiores. Y eso es el gran daño que te puede hacer, ¿no? Pues bien, lo que quiere el manipulador es siempre reducir a más. Por eso tengan en cuenta esto que les voy a decir, que es, no sé, es muy delicado, pero lo digo porque estoy muy convencido. Cuando en una nación, por ejemplo, o en una región, si tiene independencia, no se cuida la calidad de los estudios que se dan a los niños y a los jóvenes, entra en sospecha de que se podría hacer mejor, pero no se quiere hacer mejor porque se quiere convertir al pueblo en masa, porque a la masa se la manipula, se la maneja muy fácilmente. La masa es muy fácilmente manejable. Si el pueblo se prepara,
una persona preparada, 20, 50, 100 personas, miles de personas preparadas, son difícilmente manejables. Por lo tanto, a veces yo he llegado a esta conclusión, a veces en ciertos lugares, de que no se quiere mejorar la calidad de la enseñanza, porque entonces ya la manipulación, el dominar al pueblo, convertirlo en masa es más difícil. Bien. Ahora, cuarta pregunta, ¿cómo se manipula? Esa ya nos llevaría más tiempo. Pero yo les diría que un tirano en una democracia no lo tiene fácil, porque tiene que dominar a la gente haciéndole ver que le está dando dosis nunca adquiridas de libertad, dosis mayores que nunca de libertad. Por eso se habla de la libertad en general. Recuerdo un ex presidente de cierto país que le dijo al pueblo en una ocasión solemne, le dijo, os hemos devuelto las libertades, pero no dijo cuáles. No dijo cuáles. A mí me gustaría decirle, presidente, dígame cuáles, una por una. ¿Qué libertades nos ha dado usted al pueblo? Verían cómo eran libertades del nivel 1. Libertades para hacer cosas, para ir, para tal, para saltarse el orden debido, para no estudiar y aprobar. Libertades para. Y claro, todo eso enardece al pueblo, sobre todo si alguien le dice, tenéis libertad más que nunca, porque no distingue distintos tipos de libertad, solo se fija en la primera. Libertad para hacer cosas, para dominar. Por ejemplo, una época en que se decía, qué libertad tenemos, porque ya entra todo tipo de drogas de todas partes, ya no hay. Tenemos libertad para decir en los periódicos lo que queremos. Decía, perdona, decir en los periódicos lo que quieres. Y si te atacan a ti y no puedes defenderte, te va a hacer mucha gracia con esto de la libertad de expresión. Es que ahora hay libertad de expresión. Sí, y los afectados por la libertad de expresión, cuando se encuentran con una persona que quiere destruirte, diciendo que has hecho lo que no has hecho, y viendo que luego los tribunales dicen, no lo puedo condenar porque lo hizo bajo el paraguas de la libertad de expresión. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Los mayores jueces ya están a veces diciendo gente con muchísima formación, pero que caen en esto. No se le puede tocar porque lo está haciendo bajo libertad. ¿Pero qué es eso de la libertad de expresión? La libertad de expresión tiene que ser siempre con el fin del bien del pueblo, el bien común. Entonces, si un periodista debe tener libertad de expresión para descubrir algo que está siendo malo para el pueblo y que lo está haciendo una persona que tiene mucho poder, si se atreve, que lo diga. Hay que darle libertad de expresión. O un profesor, para decirle a los chicos que en la vida hay que trabajarse en el éxito y hay que saber sacrificarse para ayudar a los padres, por ejemplo, cuando se hacen mayores o qué sé yo. Decir lo bueno, lo agradable y lo menos bueno. Libertad de expresión toda. Pero libertad de expresión para destruir al inocente. Que van al penalista y le dicen, oiga, pasó esto, y dice, lo siento. No le aconsejo llevar esto a... ¿por qué no? Si tengo toda la razón, la tiene usted toda. Pero no vaya, porque va a perder el dinero. Porque le va a decir el juez, como está pasando ahora, es que eso lo hizo al amparo de la libertad de expresión. Y con estas equivocaciones que son formuladas por manipuladores de oficio. Y claro, después la gente no se atreve a ir contra ellos porque son los que tienen más medios en la sociedad. Pero eso hay que decirlo. Yo le mandé 2 artículos a 2 periódicos muy buenos y no me los publicaron, porque era poniéndole algunas matizaciones a la libertad de expresión. Decían, no, es que eso no se pone en tela de juicio. ¿Cómo que no? Pues no, y no te lo publican. Y entonces, claro, ya la gente ya no los escribe, porque ¿para qué? Bien. Entonces, ahora tenemos que llegar a cómo se manipula la gente. Esto ahora aquí habría que... Y miren, aquí habría mucho que decir. Por ejemplo, hay que distinguir, se manipula a través del lenguaje. Y el lenguaje tiene 4 facetas o 4 elementos fundamentales, que son los términos, las palabras. Son los esquemas mentales. Por ejemplo, arriba, abajo, dentro, fuera, etcétera, etcétera. Y son los planteamientos y luego los procedimientos. Con estos 4 elementos, el manipulador no está queriendo dominar. Les voy a poner un ejemplo de alguno de ellos. Por ejemplo, los términos. Lo que dije antes de los términos talismán
Es un ejemplo muy característico de los términos. Como a base de los términos se puede dominar. Yo recuerdo una vez en una universidad de provincia donde yo trabajaba, nos reunió un día por sorpresa el vicerrector, dependíamos entonces de Madrid, del centro, y nos dice, vamos a pedir autonomía para la universidad de donde éramos. Entonces dependíamos todos del Ministerio de Madrid. Y todos mis colegas, como niños pequeños, ¡oh, una juerga tremenda! ¡Oh, qué bien! Ya era hora, no sé qué. Yo dejé que se desahogaran y al terminar, cuando se hizo silencio, les dije, ¿me podéis decir qué le veis de bueno de tal a la autonomía universitaria? Dijeron, no hay nada que decir, es la autonomía. Y me lo dijeron con una voz potente y a coro. Y yo les dije, mira, justo eso es la definición, lo que acabáis de decir, de una palabra talismán, que es autonomía, que depende de libertad. La libertad es un talismán por excelencia. Y luego él puede convertir en talismán por adherencia a otras muchas palabras. Por ejemplo, autonomía, independencia, cambio, cogestión. Todo lo que parece que va vinculado con la libertad actualmente es talismán por adherencia. Por eso, claro, hoy cuando hablas de la independencia, ya esto causa fervor en el público con mucha facilidad y hay que andar con mucho cuidado, porque a lo mejor no tienes razones de peso para defenderlo. Yo conozco pueblos pobrecitos a los que yo quiero mucho, pueblos muy lejanos de aquí, que tuvieron la independencia, pueblos enormes, casi como Europa entera. Tenían 4 doctores cuando se independizaron. Y yo decía, pero ¿cómo puede una nación ser independiente con 4 doctores? No tenían más. Él vino aquí a hacer la tesis y me decía, por favor, profesor, ayúdeme a sacar la tesis, porque seré el 5º. Y yo me moría de pena, diciendo, qué lástima, ¿no? Porque no pueden ser independientes, tienen que depender de gente que tenga estudios. Bueno, tendrían razones para pedir la independencia, no digo que no, podrían tener razones, pero no era el momento adecuado. Pero era la palabra talismán, independencia. Y ya no se piensa. Cuando hay una palabra es talismán, se va, pero como loco, a dar la vida aunque sea por ello. Y si tú le dices, párate, piensa bien, ¿qué significa esto para ti? Piénsalo bien. Ya, pues no lo sé, pero es la independencia. Y por eso se da la vida. ¿Ven? Bueno, entonces los términos. Hay que tener muchísimo cuidado porque los manipuladores se saben todos los artimañas, ¿no? En segundo lugar, los esquemas mentales. Miren lo que les voy a decir. Esto es tan importante que si no lo conocemos bien, yo como profesor, por ejemplo, de ética, puedo destruir la capacidad creativa de mis alumnos si ellos no tienen a alguien que les enseñe a manejar estos esquemas mentales. Fíjese, por ejemplo, el esquema dentro-fuera. Durante muchos años se ha venido hablando mucho y muy bien de la creatividad como algo interior del ser humano. Y decir, tú serás de una familia pobre, pero tú con tu creatividad puedes llegar muy alto. Y es verdad, eso es verdad. Y entonces, claro, hay 2 palabras, interioridad y creatividad, que se han cargado de prestigio. Pero si tenemos un esquema mental que nos está rigiendo nuestras actividades mentales constantemente, que es dentro-fuera, interioridad, exterioridad. Entonces, interioridad se carga de prestigio, pero la exterioridad y el exterior, el ir a lo exterior, se carga de desprestigio. Entonces, fíjense, todo lo que está alrededor, por ejemplo, los padres para el hijo, el profesor para el alumno, que están, diríamos, fuera en el sentido de que ellos no son el profesor, ellos no son el padre, y lo ven como algo que es distinto de ellos, a veces también como distante, porque ya ven que les mandan, les ven que les exigen, distante, externo, porque es externo, es extraño, porque tienen poca relación. Entonces, muy fácilmente un joven que confunde lo distinto o identifica lo distinto con lo distante, lo externo, lo extraño. Entonces, fíjense la que se puede armar en la cabeza de este joven, esto se pasa muchísimo, que él piense, todo lo que me están diciendo a mí en clase de ética para comportarme me viene de fuera, no me salió de dentro.
me viene de fuera, es algo distinto de mí. Yo no me lo he inventado, es distante, externo, extraño, ajeno. Entonces, ¿cómo puede el joven interiorizar aquello que le dicen para convertirlo en propio, como un principio de su propio actuar, como algo que va a determinar lo que va a ser él en su personalidad? Muy difícil le va a ser. Muy difícil, porque él tendrá a decir, yo estoy aquí, yo tengo mi libertad, y ahí están los otros. Porque claro, después los otros son los que están fuera, en el exterior, como distintos, distantes, externos y extraños. Y todo lo que me digan igual, y lo que me digan muchos libros lo mismo. Entonces, ¿cómo conseguir que eso que se dice, que le dice el profesor en clase, que lo interiorice? A mí me sirve muchas veces la música para conseguir esto. La música es algo que el profesor de música te puede indicar que existe. Te puede decir, mira este trío, qué sé yo, este rondó de Mozart, que saleroso es, mira qué gracioso. Te puede indicarlo. Pero si tú tienes que interpretarlo, o alguna cosa que sea de piano, si tienes que interpretar, tienes que interiorizarlo. Esa es la cuestión. Hay mucha gente que estudia carreras enteras, de arte, por ejemplo, pero no consigue interiorizar, convertir en algo propio interior. ¿Por qué? Porque en el fondo lo consideran, porque es extraño, que les viene de fuera. Y miren, yo entonces ahí, yo les digo, si ustedes no consiguen superar esa barrera, comprender, pero comprender de verdad, por experiencia, que algo que es externo, distinto, externo, extraño, etcétera, que lo puedes tú interiorizar y convertirlo en íntimo. Miren, si yo me pongo a tocar en el piano, que es lo que conozco algo, en el órgano que lo conozco un poquito más, por ejemplo, un coral de Bach, profundo, misterioso, a veces enormemente impresionante. Si lo toco bien, que mucho más allá nunca he llegado, porque estos corales son bastante, no digo fáciles, pero bueno, bastante accesibles a los principiantes. Si lo toco bien y lo interiorizo, como considerándolo como obra mía cuando lo estoy interpretando. Entonces, esa impresión de que tú interiorizas algo, lo haces tuyo, pero no tuyo en el sentido de reservado para ti, no, sino porque tú después lo transmites a otros. Si eres director, lo transmites a la orquesta, si eres intérprete, lo transmites a tus interpretaciones. Si tú comprendes que la interioridad no se opone a la exterioridad, sino que los seres humanos, frente a las obras del nivel 2, frente a las obras culturales humanas, no frente a un objeto, pero sí frente a una obra cultural, lo puedes interiorizar de tal manera que lo conviertes en algo tuyo. Cuando Karajan, por ejemplo, interpretaba la novena de Beethoven, que yo tantas veces he leído y he interpretado y estudiado, tú estás oyendo a Beethoven interpretando su obra. Y esto lo dijo Furtwängler, un genial director de orquesta alemán, también dijo, cuando yo interpreto, decía él, el cuarto concierto para piano y orquesta de Beethoven, que le encantaba, es como si Beethoven volviera a vivir y lo estuviera interpretando. Bueno, pues es verdad. Hombre, es verdad, no en el sentido que Beethoven viene, sino que él está haciendo las veces del creador de la obra, porque él la ha asumido de tal manera que la vuelve a crear. Por eso el intérprete no repite las obras, las vuelve a crear. El intérprete no las repite, es mucho más. Yo tengo una admiración sin límite por los grandes intérpretes, porque sin ellos no tendríamos, por ejemplo, el arte musical. Bien, entonces, los esquemas mentales, fíjense qué importante es esto. Un esquema mental, dentro, fuera, interioridad y exterioridad, si no se trabaja, si no se lo interpreta bien, eso es labor de la segunda enseñanza. Si no se hace una buena metodología y se dice, cuidado, el ser humano tiene una capacidad fantástica para ciertas realidades de su entorno, que son maravillosas, grandiosas, pero son de tal manera que una persona que tenga capacidad, en este caso, por ejemplo, que tenga musicalidad, las puede asumir como propias, convertirlas en algo propio de él y darles vida nueva, con ese marchamo, con esa característica propia de él. Por eso, fíjense, Karajan tiene hasta 4 o 5 versiones distintas de las 9 de Beethoven, las 9 sinfonías. Y todas son distintas entre sí, todas son maravillosas, porque cada acto de interpretación es un acto de creación, de recreación, de vuelta a crear. Pues bien, yo entonces ante eso que les digo, vamos a ver algún ejemplo
Por eso yo siempre digo que la música tiene un valor pedagógico fantástico. También las otras artes, ¿eh? Pero la música, como es dinámica de por sí, es toda relación, se presta mejor para esto. Entonces, estas cuestiones de interiorización, etcétera, de participación en la música se pueden hacer de maravilla. Pues ahora aquí en España estamos fomentando un movimiento de formación de los niños pequeños a través de la música, como ya se hizo en Venezuela, y estamos teniendo buen resultado. Pues bien, entonces yo les digo, vamos a ver, les pongo un vídeo donde están cantando unos niños pequeños, unos jóvenes, mayores, están interpretando una obra, por ejemplo, el concierto de Navidad de Bach, y le digo, estos están convencidos de lo que están haciendo. Y todos los que me están escuchando solo nos dicen completamente. Pero ya niños pequeños se ve que cantan con absoluto convencimiento, están seguros de lo que hacen, sí. Dice, están seguros de que esto es tiernísimo en lo que ellos quieren expresar en el oratorio de Navidad, con una alegría sobrehumana. Y dice, sí, sí. Bueno, ahora, por otra parte, ellos o sea, actúan con independencia absoluta. Dicen, sí. Pero segundo coste, actúan con solidaridad con los demás, se quedan así y me dicen, absoluta. Sobresalen cuando tienen que sobresalir, se humillan, digamos, parece que se ocultan cuando tienen que ocultarse. O sea que hay solidaridad e independencia a la vez. Bueno, es fantástico porque lo normal es que los jóvenes digan, yo no puedo ser solidario con mis padres si quiero ser independiente los viernes por la tarde. Dice, ya ven aquí que eso es falso. ¿Por qué la música ahí se coordina? La independencia y la solidaridad, porque hay creatividad. Aquí está la cuestión. Entonces, cuando llegan estos esquemas que son tan peligrosos, hay que resolverlos, hay que darles una interpretación auténtica, si no el joven queda absolutamente bloqueado. Y yo he visto muchos jóvenes bloqueados, magníficos jóvenes, colosales, inteligentes muchas veces, de buena pasta, joven, chicos y chicas, que había que desbloquearlos. La cuestión está en la participación creativa en alguna realidad que sea abierta, realidades que yo llamo ámbitos, ¿no? Y entonces hacemos ejercicios, progresan los chicos de maravilla. ¿Ven? Los esquemas mentales, ¿ven? Hay que estudiarlos. Y ahora veníamos, fíjense, esto de la asimilación. Yo recuerdo cuando era pequeño, como tenía hermanos mayores, pues hasta cierta edad mía, 4 añitos por ahí, hacían los recados siempre mis hermanos mayores. Pero llegó un momento que un día me sorprendió mi madre cuando sonó el timbre de la puerta y ya sabíamos, era una aldaba, sabíamos quién era, que era un pobrecito que venía a pedir limosna. Y mi madre me dijo, coge el bocadillo y vete a dárselo al pobre. Como tenía una barba grande y yo con mis 4 añitos me daba mucho miedo, le decía, mamá, es que me da miedo. No, no es un delincuente, es un pobre, vete y dale. ¿Qué quería mi madre? Mi madre quería que yo me encontrara de cara con el valor de la piedad, saber lo que era el rostro de un pobre, y además ya de años, lo que era el rostro de un pobre pidiendo ayuda. Y lo que era el valor de la piedad que me decía, dárselo, dale el bocadillo, dárselo con buen gusto, sonríele. Y entonces, fíjense, a partir de aquel día, el valor de la piedad cobró para mí como rostro, como fuerza. Es decir, yo me vi no enfrentado, sino diríamos como puesto frente a frente al valor de la piedad, que me estaba invitando a que lo interiorizara. Al cabo de muy poco tiempo ya no hacía falta que mi madre me dijera, ni niño, coge el bocadillo y llévalo, sino que yo decía, mamá, que está el pobre, dame algo para él. ¿Por qué? Porque había interiorizado el valor de la piedad. Bueno, y así como esto le puede decir mil cosas. Y ahora el final, planteamientos estratégicos. Miren, aquí les podría decir 15 o 20 maneras de dominar al pueblo sin que el pueblo se dé cuenta. Una de las maneras, por ejemplo, es el rumor. Con el rumor, por ejemplo, suponte que yo estoy en un pueblo, veo que la gente habla mal de otra tercera y yo voy a esa tercera y le digo, mira, yo así con cariño dice, mira que está la gente, están hablando mal de ti. Y él me dice, pero ¿quién habla mal de mí? Dicen esto y esto y esto. Y yo le digo, la gente.
en vez de decirle fulano, fulano y mengano, es decir, decir los nombres, de tal manera que él pueda acudir a ellos, explicarles, etcétera, yo hago un pequeño corrimiento, diríamos, que en vez de mantenerme en el singular, estas personas hablan mal de ti, esta y esta, yo me paso a lo universal, al general por lo menos, ¿no? Y digo, esto dice ti la gente. Al decirle eso, yo consigo ya dominar completamente a esa persona o a ese pueblo. Y les provoco auténtica angustia, porque la angustia es mucho peor que el miedo. El miedo es temor ante algo concreto frente al cual puedes tú defenderte de alguna manera. La angustia no. La angustia es algo temible frente a lo cual no sabes tú por dónde acudir, porque la angustia es un miedo que te hace frente por todas partes. Es como cuando te están disparando por todas partes. Tú lanzas un SOS, situación angustiosa. Pues bien, el rumor provoca angustia. Fíjate, ¿quién es la gente? La gente son todos y no es nadie. Tú no puedes defenderte, no puedes ir, a ver, a estas personas, ¿quién les habló mal de mí? A ver, ¿qué puedo hacer? Yo he vivido en mi vida un caso en cierto pueblo que fue una cosa tremenda. Todos intentando ayudar a una familia. Cuanto más hablábamos del caso para favorecerla, lo empeorábamos. Tuvieron que marcharse de su pueblo natal. Tuvieron que marcharse. Y yo decía, qué terrible es esto. Como esto nos puede decir 15 o 20 maneras de dominar al pueblo sin darse cuenta. Bien, y ahora aquello que les prometí, en 2 palabras, el antídoto. No hacemos nada frente a la manipulación si no discurrimos un antídoto. Yo nunca quiero hablar de la manipulación sin decir al final, podemos defender la libertad. Podemos defender nuestra capacidad de subir los niveles uno a uno, no bajar al nivel 1. Podemos defendernos de esto con una condición, que tomemos 3 medidas. Una, estar al tanto. Estar alerta, es decir, hacer lo que hicimos hoy, hablar de cuidado con esto, estudiarlo. Yo en este libro, ¿verdad?, que me llevó un tiempo hacerlo porque son muchas cosas y hay que poner ejemplos. Pues bueno, esto es la primera condición, estar alerta. Segundo, no basta estar alerta, sino aprender a pensar bien. Eso es lo que dije al principio. Y ahora el pez se muerde la cola. Aprender a pensar bien. Porque si yo pienso bien, si tú piensas bien, porque sabes que el verbo tener no se puede aplicar a cualquier actividad humana, y el verbo hacer, por ejemplo, sino que dices, no, eso es propio del nivel 1, y ahí tiene una función muy noble, pero no lo pasas al nivel 2, porque entonces ya dirás cosas que ya no. Como decir, tener un cuerpo, hacer el amor. No, mira, no. El amor no se hace, el amor se crea, porque estamos en el nivel 2, no le quites valor a la cosa. Entonces, si aprendemos a pensar bien, estamos muy inmunizados. Ahora que hablamos tanto de la inmunización, estamos inmunizados contra la manipulación. Pero hace falta también una tercera, vivir creativamente. Cuando uno vive creativamente, por ejemplo, crea un clima de cariño a la familia, crea relaciones de amistad, crea relaciones de profesor-alumno, qué sé yo. Cuando vive creativamente, entonces uno aprende lo que es la vida. Porque si no vive creativamente, lo mejor de la vida se te escapa. Entonces es cuando tú aprendes a participar en lo más hondo de la vida. Es decir, que si unes el darte cuenta de lo que está pasando, por otra parte, ejercitarte en pensar bien y además vivir creativamente, por lo tanto, vivir, pues eso, lo que significa crear relaciones de amistad, etcétera. Entonces tienes mucho hecho para no dejarte llevar de la manipulación. ¿Saben por qué en realidad? Porque si tú te elevas de nivel, vas viendo, sorprendido y admirado y dando gracias a Dios, la grandeza de la vida. Vas admirando la grandeza, lo que puedes adquirir de grande al subir al nivel 2, el nivel de las relaciones sociales, las relaciones de amistad, vivir la cultura. Y entonces tú ves que es una maravilla. Pero cuando te elevas al nivel 3 y tomas como ideales de la vida los grandes valores, la unidad, el amor, la justicia, la bondad, la justicia, la piedad, entonces es cuando tú dices, este gran Dios, tú te sientes verdadero hombre, verdadera mujer, cuando subes a nivel. Y luego si tienes fe, pues ya no digo nada. Si tienes fe, ya te elevas al nivel de la religión y ves que es una grandeza enorme.
Y entonces tú dirías, ¿qué es la vida? Es vivir en el misterio, vivir del misterio, vivir para el misterio. Entendiendo el misterio no solo como algo desconocido, no, es como algo que lo puedes ir conociendo cada vez más si participas de ello. Entonces, claro, si tú entiendes así la religión, pues bueno, tú ves que tiene una grandeza tan grande que tú no sabes, no tienes tiempo en la vida para dar gracias a Dios por decir, qué maravilloso es vivir en el nivel 1, pero al mismo tiempo en el 2 y en el 3 y en el 4. Y entonces, claro, uno se ve enriquecido al máximo. Que te venga luego un manipulador a decirte la mujer tiene un cuerpo y puede hacer lo que quiera con el niño que tiene. Pero si el niño es lo más grande del mundo, ¿cómo voy yo a hacer nada malo? Es que tienes problemas, pues los problemas se resolverán. Pero ante todo la vida hay que mantenerla. ¿Por qué? Porque estoy viviendo la grandeza de la vida. Y cuando uno vive la grandeza, uno no hay quien le convenza de lo contrario. ¿Ven? Entonces nada más, terminar diciéndoles, continúen por ahí. Ahora podría hablarles del vértigo y el éxtasis, pero ya sería muy largo. Pero son dos procesos opuestos completamente. Pero fíjense lo que está pasando hoy. Se lo está confundiendo. Para que la gente, sobre todo los jóvenes, se lancen al vértigo creyendo que es éxtasis. Todos los pobrecitos se destruyen diciendo, pero bueno, si yo creí que no estaba haciendo nada malo y me he destruido. Pues es porque los confundías. Bueno, todo eso es la manipulación, confundir esto, confundir vértigo con esto, confundir el entusiasmo con la fascinación. No, si son muy distintos. ¿Ven? Bueno, podríamos decir mil ejemplos, solamente vuelvo por donde empecé, felicitándoles por la gran labor que están haciendo en la red familia y que todo lo que se haga ahí no nos arrepentiremos nunca. Yo suelo decir, amemos a la vida, honremos la vida, amemos a Dios y a los demás. Y de eso no nos vamos a arrepentir nunca, sino todo lo contrario. Queridos amigos, les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad de dirigirme a ustedes en este ámbito de amor que ustedes están creando todos los días y que el Señor se lo agradecerá de verdad. Muchas gracias y hasta siempre. Querido doctor, por este medio no lo puedo aplaudir, no lo podemos aplaudir y agradecerle sus palabras. La comunicación, la vivencia, la cercanía que se siente con usted, no hay palabras para describirlas. Nos ha transmitido con una claridad meridiana exactamente lo que es la manipulación, el qué es la manipulación, quién manipula, ¿verdad, querido Rubén? Sí, ¿Cómo se exactamente, Luis. manipula? La verdad, ¿Cuándo se doctor, manipula? Luis, una ponencia extraordinaria, doctor, nos deja de verdad muy pensativos, ¿no? Trabajar mucho el estar alerta, ¿no? Para no ser manipulados, no dejarnos llevar y agruparnos en masa, ¿no? Estudiar, darnos a la tarea también de ser buenos amigos, de ser buenos transmisores de mensajes, sobre todo, ¿no? Y me quedo también al final de la ponencia, nos deja un gran antídoto, ¿no? Basado en estar alertas, en estudiar muchísimo, en aprender a pensar y estar inmunizados, ¿no? El pensamiento es muy importante. Y punto número 3, vivir creativamente, ¿no? Creo que es un antídoto basado en 3 puntos bastante claros. De verdad le agradezco muchísimo su participación. Creo que hay muchos comentarios de la gente aquí en el chat. La verdad es que ha causado muy buena impresión y nos ha compartido muchísimo conocimiento con esta ponencia, Luis. Sí, cómo no, muchas gracias. Doctor, pues no sé si tiene usted tiempo, ya hice un pequeño resumen de preguntas, pero ahorita se volcaron muchísimas. Bueno, magistral exposición, Dios lo sigue colmando de bendiciones, extraordinaria conferencia, ¿cuándo hacen otra? Eh, ¿Cómo puedo volver a ver esta exposición? Esta es una pregunta que quiero contestar luego. Está grabada y la amabilidad del doctor es tanta que pues nos ha permitido que se puede enviar a ustedes. Comuníquense a la página de Red Familia
y en la página de Red Familia, con mucho gusto, les enviaremos a ustedes esta magistral ponencia del doctor. Rubén, no sé, doctor, perdón, no sé si tiene usted tiempo para podernos contestar. He hecho algún resumen para 2 o 3 preguntas. ¿Tiene usted tiempo todavía para podernos contestar algunas preguntas? Sí, 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 sí. Yo por mí tengo todo lo que quieran. Ya esta tarde la dedicaba a los amigos mexicanos. O sea que Ay, gracias, Gracias, doctor. estoy, gracias. Pues adelante Bueno, estoy con las preguntas, se Luis. volcaron de felicitaciones en primer lugar. Bueno, qué barbaridad. Es una, es, ¿cómo se llama su último libro? Nos mandan la grabación, ya contesté. Fantástico, le agradezco su claridad. Bueno, muchas, bueno, ya se volvieron muchísimas, pero tengo yo, bueno, les debo participar con gusto, que hubo alrededor de el máximo número fueron 406 personas. Pude detectar gente de Venezuela, de California, Querétaro, de Sonora, de San Antonio, Texas, de Buenos Aires, Argentina, Estado de México, Guadalajara, Aguascalientes, Universidad de Guanajuato, Nuevo León e Hidalgo, doctor. Así es que hoy lo vieron en muchos lados, hoy lo oyeron de muchos lugares. Extraordinario. yo, Gracias a Dios. Voy a hacerle la primera pregunta que de alguna manera la hacen algunas, la puedo resumir en esto. Dice usted, doctor, dice usted pensar con rigor, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cuáles pasos debo seguir y cuándo estoy ya equivocado en mi pensamiento? pues mire, me oyen bien, sí, Sí, me sí, oyen sí, bien. doctor. Bueno, Sí, doctor. pues mire, aquí se podrían decir mil cosas, pero reduciéndolo a lo esencial, el método mío para responder a una persona que quiera aprender a pensar con rigor se basa en esto. Hoy normalmente se suele hablar, por ejemplo, de la libertad en general, la libertad, como si solo hubiera una libertad. Pero se hace lo mismo también con otra serie de realidades. No se distingue. Y al no distinguir, la confusión es terrible, porque yo me baso en la teoría de los niveles de realidad. Niveles son modos de realidad. Si yo he estudiado mucho cuando hice la tesis doctoral, ya cuando era jovencillo en Alemania, me dediqué mucho a, estudiar este asunto, que la realidad que es el hombre y la realidad en la que el ser humano se encuentra, ustedes y yo, es de 4 tipos distintos. Se podían decir 40, pero en fin, yo lo reduje a 4 tipos distintos. Uno son los objetos, es decir, realidades artificiales que tú puedes manejar. Yo tengo un coche, puedo hacer lo que quiera, bueno, es para manejar. Segundo, por encima de esos objetos están los seres humanos, que tenemos inteligencia, tenemos capacidad de tener relaciones, esas relaciones dan lugar a realidades nuevas. Yo soy yo, tú eres tú, nos unimos, tenemos una relación de amistad. Un novio se une con una novia el día de la boda y no se suman, se integran, que es distinto. El sumar tiene un valor, pero integrarse tiene mucho mayor valor, porque el integrarse creas una realidad nueva. Por eso el novio y la novia se casan haciendo una promesa en serio de convivencia, etc. Y entonces ellos al final ya no son novio y novia, son esposos. Han sufrido una transfiguración, que es una cosa maravillosa. ¿Ve? Es una realidad nueva. Por eso el verbo integrar es tan importante, ¿no? Bien, entonces ya es nivel 2. Fíjese que ya no es como sumar una bola de billar con otra bola de billar. Tú la sumas y son 2, pero cada una sigue teniendo el mismo valor que antes. Son 2, como podrían ser 4 o 20, pero es algo cuantitativo. Pero el ser humano no. Tú eres tú y el otro tal. Pero os unís, entonces creáis, por ejemplo, el hogar. Eso es otra cosa. Nivel 2. Nivel 3, los valores.
La vida humana tiene que estar basada en grandes valores, porque es la manera de que esa vida tenga calidad. Los valores, el primero para mí es la unidad. La unidad es importantísima en todo el universo. Dios creó el universo con una unidad impresionante, ¿verdad? Bueno, y Dios empieza por ser trino, ¿verdad? Con una unidad, ¿verdad? Entonces, hoy la categoría de relación se está revalorizando enormemente en todas las ciencias y las artes y las humanidades, la categoría de relación, cosa que no pasaba hace unos años. Por fortuna, hoy hemos avanzado mucho más. Por eso hoy yo defiendo que estamos en un momento histórico en el que podemos comprender el cristianismo de manera mucho más profunda que en otras épocas. Hay profesores que dicen, con esta juventud no hay nada que hacer. Yo digo, sí, hay mucho que hacer, muchísimo. Pero aprovechar todo lo mejor del pensamiento actual, de la filosofía dialógica, etcétera. Pero en fin, eso sería un tema a tratar aparte. Pero eso es porque nos animemos. Hoy la situación no es tan mala como cuando yo era joven, por ejemplo, la situación en el sentido del pensamiento, del pensamiento filosófico, etcétera. Tenemos mucho a favor. Lo que pasa es que hay que movilizarlo. Hay que movilizarlo. Y hoy además con estos medios que hay ahora, que yo lamento que haya llegado un poco tarde, pues, que digo, con todo lo que vamos a tener ahora, cuántas cosas se podían hacer de grupos a distancia, bueno, se pueden hacer cosas. Pero por eso hay que animar a la gente que está estudiando, que pueden prepararse, preparaos bien, porque hoy los medios que vais a tener es enorme. Lo que se va a tener hoy. Esto de la enseñanza a distancia, esto viene para quedarse, pero por fortuna. Ahora que se ha hecho un enorme esfuerzo porque no teníamos más remedio, porque yo este año todo lo que hice en la universidad, incluso con América, he dado también con Sao Paulo, con diversas universidades, conferencias e incluso cursos he dado este año a distancia. Es un poco más molesto, a mí me gusta más la presencia, pero es algo maravilloso, porque no solo nos permitió salir del paso, sino que nos abrió posibilidades para el futuro, posibilidades enormes que se habiendo. Bueno, entonces a mí la pregunta era esta, ¿no? De como entonces 4 modos: objetos, seres humanos, valores, nivel 3, y luego el nivel religioso, toda la parte religiosa, que es para los creyentes. Bien, entonces ahora viene la cuestión. Cada nivel tiene una lógica propia. Esto yo lo he, no descubierto, porque esto está muy descubierto, pero en fin, lo he sistematizado. Todo esto tiene una lógica propia. Quiere decir, tiene una manera de ser. Los valores, por ejemplo, tienen una manera de ser distinta de las personas. Un valor, por ejemplo, se te puede imponer, pero no coaccionar. Un valor se te impone, es imponente, pero te da al mismo tiempo una fuerza enorme y te colabora a que tu personalidad se engrandezca. En cambio, en el nivel 1, si tú tienes una persona imponente a tu alrededor que te está dominando, te achica a ti. Ven, la lógica es distinta. Entonces, lo que, por ejemplo, libertad y normas, en el nivel 1 se oponen. Si yo tengo un coche y quiero conducir como me dé la gana, me encuentro con la norma y con la pena y con la Guardia Civil que está, ¿verdad? Pues Sí. diciendo, esto no se puede hacer, que está imponiendo su nivel 1. Pero si yo subo al nivel 2 y a mí me dicen, como tantos alumnos me han dicho, libertad y normas se oponen, le digo, no, libertad y normas en el nivel 2 se complementan. Si yo me pongo una partitura en el órgano y me pongo a tocarla, pero pongan que fuera el mejor organista del mundo, que ya es decir, pero que fuera el mejor. Y se tiene que obedecer a la partitura. Y lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Yo muchas veces oigo a grandes intérpretes con la partitura en la mano y veo que obedecen del todo a la partitura. Y yo digo, cuanto más obedezca, más libre se siente. Esto que dicen es una paradoja. No, no es paradoja, es lo más lógico que hay, pero en el nivel 2, con la lógica del nivel 2. ¿Ven? Entonces, claro, el Evangelio que te dice, por ejemplo, el que quiera ganar su alma, el que quiera retener para sí lo que es, la pierde. El que pierda su alma por mí, dice Jesús, la gana su alma. Dice, la gran paradoja evangélica. Y digo, no, señor, no es paradoja evangélica, es lo más lógico que hay, con la lógica propia del nivel 4.
que es el nivel religioso, ¿ven? Ese es el cambio que yo he querido hacer con esa teoría de los niveles. Y me da muy buen resultado, ¿eh? Porque se enriquece muchísimo la vida. Me dicen, es que los chicos tienen horror al verbo obedecer, los chicos en general. Y yo les digo, para mí el verbo obedecer es una maravilla cuando lo interpreto en el nivel 2. Cuanto más obedezco, por ejemplo, a los grandes valores, más libre me siento, con libertad creativa, claro, no con la libertad de hacer lo que me dé la gana, sino libertad creativa, la libertad propia del nivel 2 y el nivel 3. Entonces todo se entiende, hay un conocimiento enorme de la lógica de cada nivel. Ahora, si uno va a interpretar la realidad desde el nivel 2, 3 y 4, con las categorías o los conceptos propios del nivel 1, no va a entender nada. Como me decía la chica aquella, libertad en normas se opone, porque yo no puedo hacer lo que quiera con el coche. Bueno, eso es el nivel 1, ahí tiene usted toda la razón. Pero ven al nivel 2, yo le digo 1000 ejemplos. Libertad y normas se unen. Bueno, tú pones, por ejemplo, un magnífico pianista y un magnífico violinista tocando la sonata Kreutzer de Beethoven, la sonata Kreutzer para violín y piano. Miren, son dos personas distintas, dos pianos distintos, y el resultado es que parece una sola persona. Una Así vez es. un gran día, ese sí, porque en el nivel 2 ya la creatividad supera el uno y el otro, supera, ya, se crea una unidad tan grande que aparece una sola persona. Pero incluso un gran director de orquesta, yo le pregunté una vez por la Orquesta Filarmónica de Berlín, que a mí me encanta, y él tocó con esa orquesta. Y le dije, dime en una sola palabra, ¿qué te pareció la Orquesta Filarmónica de Berlín? ¿Sabe lo que me dijo? Es un gran instrumento. Ah, Un gran instrumento. sí, sí, Para él lo sí, más grande que era es que 160 personas, cada uno con su personalidad, sí, cada uno con sus costumbres, el uno bávaro, el otro prusiano, el otro, hay muchos, algunos coreanos, qué sé yo. Y es un gran instrumento. Oh, ¿qué tipo de unidad se crea ahí? Esa unidad en el nivel 1 no se puede crear. claro, claro, Pero claro. en el nivel 2 sí, porque ya es otra lógica, ¿ven? Y en el nivel Sí, 3, ¿para qué te cuento? Y en el nivel 4, claro, los santos, por ejemplo, la unión que tienen con Dios y entre ellos y con la iglesia, todos decimos, pues es una maravilla, claro, pero hay que conocer la lógica del nivel 4. sí, ¿Ven? claro, 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 Bueno, entonces, bueno, fíjese que perdóname que me he liado a decir cosas, porque me No, no, decían no. que había alguna pregunta más, me decían, ¿no? Bueno, Sí, no, bueno, eh, respecto a esto de para terminar la primera, que esta abarca muchas preguntas seguramente, yo decía que los niveles ayudan mucho para conocer lo que son las realidades. Entonces, si se estudia esto bien, luego podemos pensar con rigor. Porque claro, pensar con rigor es, por ejemplo, no aplicar un verbo, tener, por ejemplo, al amor humano o tal, sino aplicárselo a objetos. Si conoces los niveles, vas pensando adecuadamente a cada nivel, claro, ¿ves? claro, claro, Y claro. entonces da gloria porque se enriquece la vida, ¿ves? Entonces, claro, yo con los chicos hago una labor grande ahí desde el principio, cuidado. Y después tiene gracia que a mí a veces me salen también algunas palabras que no están bien dichas, los chicos me dicen, que eso es del nivel 3, que usted se ha equivocado. Sí, porque como estamos tan acostumbrados a hablar y decir, por ejemplo, no sé, por ejemplo, dice, este pianista domina muy bien esta obra, ¿no? A mí me ha salido más de una vez, que cuando la tocan, que parece que la dominan en el sentido de que no tiene secretos para él, que la técnica, eso la dominan. Se dice. Bueno, pero el verbo dominar no se puede aplicar al nivel 2. En el nivel 2, por ejemplo, en el matrimonio, como ahí alguien quiere dominar a alguien, va por mal camino. En el nivel 2, en una comunidad religiosa, nadie quiere entrar en una comunidad religiosa para querer dominar el conjunto. El verbo Claro, dominar, dejarlo para el nivel 1, para sí, manejar objetos, ahí sí. Nivel 2, el verbo tiene que ser el participar, el estimar al otro, el respetar, el crear unidad. Y entonces las cosas irán de maravilla. Por lo tanto, el verbo dominar no se puede decir. Un día que estaba yo explicando un vídeo
de alguien, un pianista fantástico, y dice, miren qué bien domina la obra. Y me dice un alumno, profesor, que dominar no va aquí bien. Y yo encantado le dije, pues me alegra mucho que usted lo haya dicho, ¿verdad? Porque se trata de afinar, hay que afinar, no dominar. Yo ahora, por ejemplo, siempre que hablo de un pianista, no digo dominar, dirían, si acaso, que bien domina la técnica, eso sí, pero no la obra. Es decir, por ejemplo, que domina, no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces, si uno dice, quiero pensar con rigor, pues si tú, por ejemplo, pones un ejemplo del nivel biológico en el ser humano, saca la conclusión del nivel biológico. Por ejemplo, si tú dices, uno en la biología, uno tiene que hacer la digestión por sí misma. No puede un amigo hacer la digestión, no, tienes que hacerla tú. Y una idea, por ejemplo, una decisión que tienes que tomar, la tienes que hacer tú. Ahí parece que estamos solos, estamos aislados. Entonces tú, si ves eso en el nivel biológico y dices, el hombre, por eso es tan difícil los trasplantes, porque claro, se resiste un miembro ajeno tal. Y ahí es verdad. Pero si tú de eso lo aplicas a la vida humana en general, que sería ya un nivel superior, y dices, el ser humano, la persona humana, está condenado a la soledad. Bueno, esto lo dijo Ortega y Gasset, que era un gran escritor. Y yo cuando leí aquello dije, eres un gran escritor, pero aquí no has pensado con rigor. No, pues si tú pones un ejemplo del nivel biológico, yo te digo, al 100% estoy de acuerdo contigo. Pero si a continuación me dices, ven ustedes, la persona humana está condenada a la soledad, dice él. Y digo, no, yo te pongo 1000 ejemplos de personas como lo de la Filarmónica de Berlín. 160 personas, son un solo instrumento. ¿Qué tipo de unidad tienen entre ellos? Fabulosa la unidad. Así es. Entonces, para conocer bien esto, hay que ahondar en los niveles. Sí. Y luego, en cuanto lean algún libro, por ejemplo, este libro de la manipulación, es un buen libro para aprender a pensar bien. Porque claro, con eso de que yo voy delatando que el otro piensa mal, pues ya ustedes ven que eso no se puede hacer. O sea que es también un buen... Pero cualquier libro de los que yo tengo, Inteligencia Creativa, cualquiera de esos, hay uno que es muy bueno para comenzar, que es Descubrir la grandeza de la vida. Claro. Bueno, en fin, hay varios. Ahora me están publicando en Amazon, me están publicando libros agotados. Y luego quería decirles que yo tengo en la Universidad Francisco de Vitoria, que es la parecida a Anáhuac de México. De México, de aquí de México. Sí, tengo una biblioteca digital gratuita con 30 y algo obras mías que están agotadas en las librerías. Están mis obras primeras, estas grandes, la metodología de lo supersensible, etcétera. Están todas ahí. Y tienen 30 y pico obras. La juventud entre el vértigo y el éxtasis, por ejemplo. Sí. Hay una sobre la manipulación también, que es manipulación del lenguaje, estrategia de lenguaje y manipulación del hombre. Pues doctor, yo pongo a sus órdenes, para hacer un megáfono a Red Familia, con muchísimo gusto, con muchísimo cariño y respeto. Si usted puede usarnos en el buen sentido de la palabra, déjeme ser irónico, Sí. para que seamos un megáfono de sus obras, es decir, accesar a esos, permitir que podamos accesar a esos libros de la Universidad de Vitoria, por favor, denos esas claves y nosotros lo hacemos con muchísimo gusto. Desde luego que sí. Bueno, yo le mando entonces, ya le hemos mandado ayer, me parece, a, ¿cómo se llama el señor? A Maribel. Maribel es nuestro enlace. Maribel, sí. Le hemos mandado una notita ya con esto, pero bueno, se puede complementar, ¿no? Muy bien, doctor. Porque todo es gratuito, es decir, todo es gratuito. Bueno, todos los cursos, no, por ejemplo, los cursos, pero bueno, eso es un precio bastante accesible. Además, a veces la secretaria, que es muy buena, pero pues a veces da becas, no tanto como la gente quisiera, porque claro, los gastos son grandes, ¿no? Pero vamos a ver qué me dice aquí.
Bueno, en la página web de la escuela esta de pensamiento y creatividad, ¿cómo es? Es Fundación López Quintas, ¿no? Hay Fundación López una, Quintas, sí, 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 sí. es Sí, www.fundacionlopezquintas.org. sí. Gracias, Ya doctor. se le Gracias. hemos mandado, ¿eh? Esa nota lo tiene la señora Muy bien, sí. eh, Muy Maribel. bien. Y Claro. entonces ahí pueden acceder a todos sus libros cuando quieran y como quieran sin pagar nada. Pueden también bajarlo a Fantástico. papel. O Fantástico. sea que Muchas gracias, lo que doctor. quieran. Sí, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Sí, 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 yo sí. no manejo el tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta más, ¿Hay alguna pregunta que es más actual, doctor? Más de la época, podríamos decir, pandémica. Y se la voy a leer textual. Es de sí. Antonia Enríquez. Dice, en este contexto sanitario observo que no hay cabida al debate científico. Se ha instalado una narrativa oficial como un dogma. Y en este sentido, los medios de comunicación oficialistas han instalado los conceptos de conspiración, negacionismo, antivacuna, para quien ose tener una opinión diferente, aún con respaldo científico, y luego la masa repite esos mismos calificativos para los que opinamos diferente. Ujú. Entonces, usted, doctor don Alfonso, ¿cree que esto es un ejemplo de manipulación del lenguaje? Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad es que no es ejemplo de colaboración. Ejemplo de colaboración. Aquí entre nosotros han acudido y constantemente acuden a a los principales medios de comunicación científicos de mucha calidad. Incluso, por ejemplo, el otro día estuve hablando de un científico español que trabaja en Estados Unidos, que han descubierto no una vacuna, sino un fármaco que parece que va a ser muy importante contra el COVID y contra otros virus también. Están a punto ahora están ya en fase de ensayo con ratones, salió muy bien, están en ensayo. Bueno, y estuvo con toda la libertad del mundo manifestando su parecer. Constantemente están yendo. Ahora, nuestro gobierno también está en cuestiones de transparencia muy flojo, muy flojo. En términos escolares diríamos que en suspenso, ¿no? En plan de transparencia. Sí, y luego pues los encargados, que hay un médico que está encargado de ir dando cuenta, dice lo que quiere según la parte política le dice, ¿no? Dile que las cosas van bien y él dice, pues parece que hay hojas verdes, parece que hay hojas verdes, que viene la primavera y no, después se ve que no es verdad. Han dicho también que tenían un consejo de técnicos que eran los que determinaban cuándo cerraban una ciudad o no la Sí, cerraban sí, 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 perimetralmente, y luego ese equipo no existía. Sencillamente eran bueno, los del ministerio, diríamos, que lo hacían por su cuenta. O sea, ahí ha habido pero bueno, en el sentido de que los científicos hayan estado, digamos, ignorados, no. Aquí entre nosotros no. Ellos han tenido medios de comunicación que a diario lo estamos viendo y ellos pueden ofrecerse y les llevan allí. Y hay a veces, pues también todas las noches, casi siempre hay tertulias donde invitan a alguno de estos a hablar. Ahora, yo pienso que se pudo haber hecho todo mejor. No solo en España, sino también en otras ciudades de Europa que yo conozco que son maravillosas en muchos aspectos. Es como si esto fuera algo incógnito, este asunto de estas pandemias, y que fuera algo que le quita a los gobiernos como capacidad de reflexión, que pone a la gente nerviosa, como diciendo, esto lo que hay que hacer es retirarse, cerrar todo. Bueno, eso tampoco es decir, yo creo que, hombre, el miedo es libre y todo esto nos ha dado a todos mucho miedo porque todos hemos leído de la historia, las famosas pestes de edad. sí, 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 Yo sí. nací cuando aquí en Europa vino
la famosa gripe española, que no era española, pero era gripe. Y a mí me mató un tío mío. Un tío mío murió de esa, que fue una peste también terrible. Peor que esta, en cuanto a muerte me parece que fue peor. Bueno, entonces ese miedo lo llevamos dentro, el miedo ese. Pero siempre pienso que los que tienen responsabilidades tienen que tener una preparación especial frente al miedo. Es como, yo conozco marinos muy importantes y pilotos que, claro, ellos lo dicen, en la carrera llevamos eso, tenemos que habituarnos al miedo y les hacen ejercicios tremendos, por ejemplo, a los pilotos de Iberia, para saberse curar del miedo y antes con estos, ¿cómo le llaman? Unos aparatos simbolizadores, que le llaman, o Sí. simuladores, Simuladores, creo que son, simuladores. Sí, simuladores. sí, sí. Entonces simulan una tempestad terrible que el avión se va a hacer, y ellos tienen que guardar la compostura y decir, ante esto, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Bueno, y lo mismo pasa con esto, que claro, una pandemia de esta nos da mucho miedo, pero los gobernantes tal son los que tienen que, con toda serenidad, y ahí se podían, yo lo veo por España, tenemos científicos magníficos, equipos de científicos, virólogos de todo tipo, gente de mucha, incluso muchos que están trabajando en el extranjero, en grandes laboratorios. Hombre, se podía gobernar este asunto con otra elevación, con otra calidad, si esos equipos y no los políticos, y no lo digo por criticar, porque una crítica tiene que ser constructiva para que sea fecunda, ¿no? Lo digo un poco por decir, es que somos capaces de hacerlo mejor. Sí, doctor. Somos capaces de hacerlo mejor. Gracias, doctor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues pero tenemos bueno. un programa que cumplir, ¿verdad? Tenemos personas que atender también y pues y usted también los tiene, yo lo sé, así es que mil gracias, Rubén. Si quieres tomar la palabra en relación a nuestro programa, que afortunadamente, y seguimos aquí, siguen muchas personas escuchándolo, doctor, ¿eh? Muchas personas. Ya nos salimos de programa totalmente, pero aquí, yo les oiga, mando. doctor, aquí diríamos que es usted muy taquillero. Eso es lo que diríamos. Exactamente. Muy taquillero, y agregaría otro término que quizá pueda ser término talismán, Luis, muy marquetero, o sea, con mucho marketing también. Pues sí. Entonces tiene mucho marketing y muy taquillero. Yo les quiero mandar muchos saludos. Yo siempre me he encontrado muy bien acogido en México, veo que la costumbre sigue. Por mi parte, yo también les manifiesto mucha simpatía y les deseo todo el bien del mundo. Gracias, doctor. Pues mire, la verdad es que estamos muy agradecidos, y a nombre de Red Familia, de Mario Romo, nuestro director nacional, Manuel Campero, nuestro presidente del consejo, de todos los consejeros y fundadores de Red Familia, le queremos dar las gracias y le queremos dar este reconocimiento virtual, doctor. Ahora no se puede en físico, pero sí este reconocimiento virtual, que se lo haremos llegar con muchísimo gusto a su correo electrónico. Muy bien. Y también de manera física con Maribel Botello, ahí se lo podremos mandar también. Y nuevamente le agradecemos muchísimo sus aportaciones, su riqueza, y nos deja pensando, doctor, pero también nos deja con un granito para poder actuar en pro, en nuestro caso, de las familias mexicanas, y convencerles de que lo importante no es estar en masa, sino tener un pensamiento creativo, ¿no? Y muchas gracias, doctor, y también agradecerle Rubén, a todos. yo también, te interrumpo un momentito porque yo quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible esto, que fueron Rubén Rebolledo, Diego Rebolledo, Iris Barajas, Verónica González y Maribel Botello. Gracias también. Luis. Muchísimas gracias, y a todo el equipo también. Doctor, pues nos despedimos. Que no sea un adiós, sino un hasta luego, doctor. Qué gusto volverlo a ver. Exactamente. Si a ustedes se les ocurre en cualquier momento alguna manera de alguna manera de trabajar conjuntamente o aprovechar algún material de alguna manera, lo podemos tratar todo por o bien un Zoom particular o bien por correo electrónico. Sí, doctor. ¿Cómo no? Sí, porque gracias, siempre surgen. Pues
Todo nuestro cariño, doctor. Gracias, doctor. Mucho gusto. Un Gracias be- por un- todo. Vamos a tomar una foto con usted, doctor, y el equipo. Vamos a tomar una foto. Ahí nos dirá Marianita. Voy a tomar una foto, doctor. Ahorita les voy a decir. ¿Ya estamos todos listos? Vicky. Va. Vicky, Vicky no me aparece en pantalla. Ahí ya está. está, ya está. Sí. Así que volteen, sonrían, pónganse guapos y va. 1, 2, 3. Va otra, porque siempre hay una que a alguien no le gusta cómo sale. Sí, Entonces, sí, sí. Muy para bien. que todos estén contentos. 1, 2, 3. Muchísimas Muy bien. gracias. Muchas Gracias, doctor. Gracias, Gracias, gracias. Qué gusto saludarlo. Gracias luego. a ustedes. Hasta luego. Sigan bien, Adiós. sigan todos bien, todos bien. Gracias. Gracias. Adiós, 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 adiós.